Hola a todos, bienvenidos a esta grabación. Parece ser que perdimos grabaciones o no tuvimos grabaciones del día 2 y era una lección que quería que tuvieran en caso de que había fallado su internet o que se les fuera la electricidad por los eventos recientes. Entonces también tengo mis dibujos que hice ese día, los quería escanear, pero a mi escáner se le dio ahora el gusto por no activarse. Ya lo arreglaré después, pero pues me quita la chance de mostrarles algunos de los bocetos que estuvimos trabajando. De momento pues me gustaría mostrarles o retomarles un poco la presentación del día 2 para explicar estos fenómenos de los que les hablaba sobre la geometrización y de la inspiración sobre todo. Les comentaba que llegando al quinto semestre los temas de la entrega se vuelven muy muy técnicos, pues los requerimientos se vuelven muy muy restrictivos y llega el momento en el que algunos de ustedes van a tener un momento de desesperación en el que, ok, ya investigaron un mes, realizaron todo este proceso, juntaron toda esta información y entregan un concepto de diseño, pero todavía no hay la propuesta de diseño, la propuesta que iría dibujada. Entonces, en ausencia de una forma o de una utilidad o de algo que sea muy directo, pues tengo esta estrategia en la que tomamos formas de la naturaleza para tratar de visualizarlo. Entonces el tema de la parte 2 de la sesión 2 es ideación y desarrollo. Y les explicaba que que la definición actual de diseño industrial tampoco nos ayuda mucho para tratar de entender qué es lo que hace nuestra carrera. Les decía que en general, y como yo lo he estado interpretando, el diseño industrial es más como una parte del arte conceptual. Nuestro trabajo no consiste en visualizar los productos tal cual van a salir al mercado ni tal cual van a existir, sino interpretar información de la mercadotecnia, en particular del sector de humanidades, que es todo este estudio que se hace sobre el comportamiento humano, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, cómo nos lavamos los dientes, cómo nos despertamos de la cama, qué tipo de ropa usamos, qué tipo de instrumentos, con qué cocinamos, todos estos elementos que son parte de nuestros rituales cotidianos. Uh-huh. Y que los filtramos o les damos este valor a través de los conocimientos de mercadotecnia que manejamos de alguna forma aquí en la carrera de diseño. Tiene que ver con etnografía por cuestiones culturales, tiene que ver con la psicología del consumidor, tiene que ver con la psicografía. Y nosotros vamos a tomar toda esta información, la vamos a mezclar con información psicofísica, que es lo que hablamos de la gestalt, de los procesos de pensamiento, de cómo interpretamos las señales de nuestro ambiente, la psicología de color, la psicología de los materiales, la percepción de resistencia o de valor de las cosas. Lo mezclamos con antropología física, que es pues la parte, ¿cómo que le llamamos a veces, se me fue el nombre. Lo recordaré eventualmente a lo largo de esto. Y lo que llamamos ingeniería en manufactura, que es todas estas áreas sobre los procesos con los cuales se construyen construimos nuestros artefactos en la vida cotidiana, que son pues el conformado, el moldeado, sinterizado, la impresión 3D, todos estos instrumentos que usamos para poder crear nuestras realidades. Entonces, les decía que de alguna manera, y como lo propuse también en mi tesis de la que hablé un poco ese día, nuestro trabajo consiste a grandes rasgos en humanizar la tecnología. Ujú. De este lado tenemos el lado tecnológico que está dominado o controlado actualmente por las ingenierías que van a transferir todos estos nuestros conceptos de diseño. Suelen ser problemas de ingeniería porque ahora hay que trasladarlos, esos conceptos, a modelos matemáticos, modelos de producción y
generar estos análisis estructurales y otros detalles. Aquí pues podría faltar otro asunto que es una dimensión otra vez la dimensión de negocios, porque el finalmente de alguna forma todo lo que se produce en nuestro ambiente actual está enfocado en cómo se va a distribuir en la sociedad, y la principal manera de distribuir en la sociedad actualmente cualquier beneficio suele ser a través de un negocio. Hay un intercambio ahí de bienes. No voy a hablar de la teoría del valor capital, pero estamos en ese contexto. Uh-huh. Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros, les comentaba, no tenemos que pensar en la totalidad del producto, no tenemos que pensar en esa cuestión. Sí está bien, y entre más conozcamos sobre él, pues nos va a dar más, pero nuestro trabajo, nuestro concepto, nuestra área que no se repite, que es única de esta carrera, de este conocimiento, es la exploración de conceptos de diseño. Que, como les decía, es más como hacer arte conceptual, de determinar ciertas cosas, y obviamente con cada etapa se va a ir desarrollando o haciendo más real. Uh-huh. Ahora, uno de los detalles que tenemos es que hay mucho pensamiento esquemórfico. Esta es una palabra rara, me gustaría que luego la investigaran por su cuenta para que ver si todos encontramos esta cuestión. El pensamiento esquemórfico es que si yo les digo una palabra como piensen en un camión, lo más seguro es que todos pensemos en algo como esto o en algo como esto. Y eso se debe a que pues estamos expuestos constantemente más o menos al mismo tipo de estímulos, y por lo tanto nuestra mente relacionó la palabra camión o autobús con una forma en particular. Pero cuando Mercedes-Benz, no me acuerdo qué empresa, le pidió a Luigi Colani que les diseñara un camión, él hizo esto. Es muy futurista, muy inusual, bastante extraño, pero pese a que él es un diseñador muy controversial, es alemán, francés, no me acuerdo de dónde es. Para empezar, su origen es muy inusual. Él visualizó esta figura a partir de su percepción de cómo los aviones usaban la aerodinámica, y cómo en particular en Europa la gasolina, el diésel, es muy caro con respecto a otros países desarrollados. De hecho, se incentiva a que haya pocos autos o cosas así para disminuir la importación de los combustibles fósiles. Pero pues los transportistas perdían mucho dinero con la resistencia de este tipo de vehículos, que tienen un frente muy recto y impactan con capas de aire que hacen que gasten más energía. Entonces él visualizó este modelo, visualizó que podía ser más económico. Tiene otro aparte igual también muy controversial, pero la gracia es, él se sale de esto para crear estos conceptos, y ahora son parte de nuestro imaginario, ¿no? Entonces, estamos muy atados a percibir las cosas como ya se hicieron antes, uh-huh, y no solemos experimentar. Este es de otro diseñador que me gusta mucho, que se llama Reinhold Weiss. No sé si lo pronuncio bien, pero afortunadamente el alemán es muy directo la pronunciación. Yo creo que lo estoy pronunciando bien. Pero, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver ¿cómo se llama? La clásica pistola para secado el cabello. Y no estamos acostumbrados a ver este otro tipo de proyecto. Este es un secador de cabello, pero está basado en otro diseño que tiene él, que es un ventilador de mesa, que sale en algunas películas de ciencia ficción. Y la gracia es que él compactó todo este fenómeno, y hasta donde tengo conocimiento, el tipo de ventilador que usa, que es un ventilador horizontal, es más eficiente porque jala el aire como de manera lineal que el ventilador tradicional pues el que conocemos, que tiene estas
¿cómo se llaman? Aspas sobre un centro, ¿no? Que vibra mucho y hace mucho ruido, que ese es de donde viene la mayor parte del ruido. Cuando tenemos un ventilador horizontal tenemos dos ejes, entonces cuando el aire pasa por ellos vibra, pero los ejes absorben la vibración, entonces se escucha menos. Estaba enfocado para el viaje, así que él tuvo que contraer las cosas que había en una típica secadora de cabello para que cupiera en una maleta. Y pues la forma cuadrada era más fácil también de acomodar ahí. Entonces se sale del pensamiento convencional, lo basa mucho en la utilidad que va a tener para las personas, en algún concepto que les digo, es el concepto de diseño, y luego está esta propuesta que existe, ¿no? ¿Y de dónde vienen estas formas? ¿De dónde podemos sacarlas? Pues de la abstracción geométrica. En este caso, pues no hay una representación natural, simplemente es un cilindro pegado con un prisma rectangular y un chaflán aquí en medio. Uno de los detalles que ocurre es que desde la época de los 70s, con la cuestión electrónica, pues las cosas ya no tienen que tener las formas que tenían. Entonces ha sido una lucha por generar nuevas formas. Antes, si tú le cambiabas la forma en la escoba, podías afectar la forma en la que funcionaba. Pero si tú le cambias la forma a la aspiradora y el componente, los elementos internos siguen estando igual, pues no hay ¿cómo se llama? No hay muchos cambios, no hay cambios en el funcionamiento. Nosotros estamos en el desarrollo de lo que llamamos el vestido de marca. Ajá. Si tú ves esto, puedes pensar que es cualquier tipo de ¿cómo se llama? De pistola secadora. Y pues puede ser de estas empresas de maquillaje, en este caso es Braun, pero no es... podría ser cualquiera, ¿no? Todos se parecen, todos tienen un mismo tipo de acabado. Pero cuando vemos esto, pues la forma es tan característica que no se ha vuelto a repetir, que no ha habido como ese estudio. Y lo que tenemos pues es un ventilador Reinhold Weiss de Braun. Entonces ya se vuelve parte de la marca de Braun y es muy representativo de ellos. Ahora, una de las cosas más curiosas que encontré sobre esto es que todavía los venden, o sea, de usados. Ajá, no los vende la tienda oficial de Braun, pero todavía te puedes encontrar, y se me hace extraño tener un secador de 40 años operando. No solo imaginar eso. Tal vez ya todavía no les alcanzaba ¿cómo se llama esto? La obsolescencia programada. Estas son otras sillas de Luigi Colani. Él, les digo, es muy controversial, en particular por su visión de cómo quería que las cosas fueran de plástico. Es una visión que comparten por ahí otros diseñadores, pero de lo que él me gusta es, intentaba que fueran muy atemporales para que la gente no los tirara. Tenemos la percepción de que el plástico es un material barato y desechable. Y la verdad es que pues tiene algunas características muy útiles, como que es resistente químicamente. Si está bien mezclado o se hacen bien las resinas, pues sean resistentes al ¿cómo se llama? A la luz ultravioleta, y no se decoloran. Pero quizás el mayor problema que tenemos, y más ahorita que estamos con lo de la sustentabilidad, pues es que no se biodegradan. Pero la idea era que no se biodegradaran, que se quedaran. El problema pues sería que una vez que tuvieras una saga de muebles, pues durarían miles de años, y entonces ¿para qué producir más muebles, no? O sea, eso es lo que llamamos permacultura, que se contrapone un poco con lo que llamamos sustentabilidad, porque la sustentabilidad ahora trata de darles trabajo a todas las personas. Entonces intentan hacer cosas que se degraden para seguir produciendo, para seguir manteniendo la economía. La sustentabilidad tiene unos claroscuros muy interesantes, aunque los objetivos son como los mismos. En este caso, pues él veían, o estos diseñadores del plástico llegaban a ver cómo muchos aspectos de la cultura egipcia se mantuvieron a lo largo de miles de años y no cambiaron, o sea que eran como los mismos. Lo empleé en otra ocasión. Entonces, esta exploración de formas, este desarrollo de los elementos, a mí lo que me gusta hacer, pues es dibujarlo.
cuando no conozco algo, cuando no sé, no estoy familiarizado con algo, pues tengo que buscar. Hay una entrega que quizás es donde yo aprendí más en ese semestre, fue en el quinto, de cómo darle forma a los conceptos. Tengo unas estrategias, pero les voy a decir, tenía este perfume, tenía que hacer esta botella de perfume para 1 onza de perfume. Y pues yo no conocía mucho de perfumes. A mí me habían regalado pues el clásico que se rellena de perfumes europeos, ¿no? Pero fui a la tienda, compré así como vi los que había de Axe, vi botellas de mi abuelita y empecé a dibujarlos para tratar de entender qué relaciones geométricas tenían. Y ese es quizás también uno de los detalles que más me gustaría compartir con ustedes, que toman o vayan a buscar cosas en la naturaleza. En este caso, por ejemplo, para un juguete que estaba trabajando, me tocó hacer escogí como el elefante porque a la mera hora estaba buscando un animal. Y como ven, lo caricaturicé, lo dibujé, tenía yo la imagen por ahí de un elefante y traté de geometrizarla, de ver en cuántas figuras geométricas podía hacerlo, qué tipos de líneas podían trabajarse. Le hice estas vistas ortogonales. Luego, como de broma, realicé como una caricatura, como simplificando el elefante. Y de ahí salieron como las formas que fui explorando hasta alcanzar como la forma geométrica final. Que tuve que escogerla más que nada por tiempo, por tiempo y dinero, que tenía ya pocos días para terminarlo. Y pasé el concepto de diseño, lo exploré a través de los dibujos para terminar ¿cómo se llama? Para terminar el patrón. Ujú. Ahora, este es el del perfume. Lo que quiero enseñarles es, esto no lo vi, no lo pensé en la clase directamente, pero me hubiera gustado enseñárselos. Tiene mucho que ver con la forma en la que interpretamos. En este caso había que interpretamos la realidad y la convertimos en geometría. En este caso había que tomar algún rasgo estético de alguna escultura. Eso se los mostré en la libreta, pero aquí está pues mi documento de esa entrega. Entonces, escogí una escultura irregular que se llama Bajo el Sol Jaguar, que es de un, ¿cómo se llama? De un escultor mexicano que se llama Antonio Nava Tirado. Ahí lo pueden ver. Ajá. Déjenme, me muevo la pantalla más para acá. Ahí, mira. Uh-huh. Y pues es una roca que él tomó y sobre la que talló estas texturas y estas formas de aquí dentro. Y tenía otras de Enrique Carvajal que me gustan mucho precisamente por el manejo de la geometría. Este es el caballito y esta se llama guirnalda. Y pues son elementos geométricos que se repiten y que tienen esta composición muy padre. Pues lo acompaño del análisis que hice de su geometría. Al final me quedé con el más difícil. Fue un reto que me puso mi profesor, el profesor Melchor. Y a través de eso entendí pues que de alguna forma había una geometría no implícita directamente. No era como esto, que ahí está la geometría, ahí están sus relaciones y podemos ver los detalles, sino que en este caso había una geometría no implícita, no directa, y yo tenía que interpretarla, y esa es lo que más me ayudó después a tratar de interpretar como en el futuro. La gracia está en ¿cómo se llama? En que la piedra ocupa un espacio, e incluso el espacio negativo forma parte de esa propiedad, y él distribuyó en secciones ese espacio. Entonces, yo tuve que interpretarlo un poco con lo del número áureo, ajá, para interpretar dónde estaba el centro, dónde estaban las cosas, cómo los dividía. Y hice esta geometría base que interpreta pues más o menos los giros o los elementos que él tiene, que los vemos proporcionados porque aunque él lo hace como a primera intención, pues tienen estas cualidades áureas que nos ayudan. Puede ser todo un debraye mío, puede que yo lo esté imaginando, pero me daba la impresión de que había ahí una relación que hacía que se viera armónico, que fuera interesante. Tomé esa relación y empecé a explorar así formas, hice maquetas con plastilina. No me pregunten cómo tallé eso, me tardé horrores y me ayudaron bastante gente en mi casa.
Este sí lo tallé yo, se ve más feo. Ajá, y por ejemplo, hacía interpretaciones, en este caso el triángulo áureo lo multiplicaba por 2, veía cómo se relacionaban los elementos, este, cortaba secciones, hacía esferas, tenía todos estos patrones que pueden ver aquí. Entonces, por ejemplo, era una esfera con el círculo grande y su representante áureo hacia un lado y cortaba, chuc, y hacía como esta esfera con lados planos, ¿no? Y luego el cubo para agregarle una sección áurea así como pequeñita y terminar como ese elemento. Luego fue un proceso de seleccionar materiales, o sea, yo hacía los renders y ponía los materiales en función de lo que veía de marcas ya existentes y hice ¿cómo se llama? Hice como una votación para ver cuáles eran más interesantes. Por ejemplo, pasó de ser así como plano a que le agregáramos esta sección como recta, este, que es como un medio círculo, que fue más interesante y fue lo que se ve en la foto final, o sea, en el modelo final, ¿no? Y cómo lo construí, la verdad tuve que mandarlo a imprimir 3D porque no tenía una forma de hacerlo, pues en madera en su momento hubiera estado bien y lo hubiera podido pintar ¿cómo se llama? Con el primer, pulirlo y ponerle el acabado como aluminio, pero tenía otras tareas que hacer en esa misma semana. Entonces, aquí se pueden ver los detalles que no puede pulir y aquí ya se ve la textura como aluminio. Entonces, les decía que en este semestre en particular, en el quinto, fue el más desafiante en el sentido de que hasta ese momento, aunque ya sabía dibujar, aunque ya sabía hacer muchas de las cosas, no sabía interpretar la geometría de la vida diaria. Entonces hago esta especie de red ¿cómo se llama? De red de figuras para poder darle una proporción. Entonces, cuando me toca hacer algún diseño, les decía que es algo que me encargaron, pues eso lo voy a saltar ahorita, no importa. Cuando me toca explorar algo, por ejemplo, en este curso que tomé precisamente en una semana del hábitat, pues nos tocaba hacer ¿cómo se llama? Una pistola de silicón. Y pues caí en muchos esquemorfismos, sabía cómo eran las pistolas de silicón, traté de salirme como de los esquemorfismos, hice exploraciones, hice otras formas de agarrarlo, pero al final no tenía como una estrategia clara para hacerlo hasta que empecé a mezclarlo hacia mi imaginación con dinosaurios, que son animales con los que yo me relaciono mucho y que tengo por aquí en mi estudio. Ya vieron algunos ejemplos. Entonces, cuando empecé a ver como con aves o dinosaurios, pues hice esta aplicación de la geometrización. Esta imagen de Picasso me gusta mucho, me inspira mucho porque precisamente él hace, aunque no me gusta mucho su trabajo en otras cosas, él hace esta geometrización desde lo más figurativo del animal, pasando por la exageración, por la caricaturización, lo va convirtiendo en figuras geométricas hasta llegar a una abstracción muy padre, ¿no? A mí me gusta, está muy simple y representa los aspectos principales del animal. Entonces, llegando un momento, pues pensé, pues voy a mezclarlo con un ave, que es un tipo de dinosaurio, aunque algunos lo nieguen. Me gustan los cóndores y empecé a ponerle ahí este acabado, como si fuera un pico, como si fuera un lateral, y tuve que empezar pues empiezo haciendo la cuestión lateral. Y de ahí empiezo a hacer el refinamiento, que es cómo interpreto esta figura de un lateral a una figura de 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, tengo esta textura de lo que sería el cuello o el mango de la pistola, y tengo que hacer un análisis geométrico pues de cómo se va a ver. Puedo hacerlo simplificado o puedo hacerlo así para poder ver las facetas que va a tener, cómo van a chocar los elementos y cómo pueden integrarse pues para un molde final. Al final decidí que esto debía estar como al mismo nivel, porque aunque me gustaba cómo se veía aquí
esta protuberancia pues no ayudaba al dibujo. También estamos muy restringidos precisamente por las cuestiones de manufactura que sepamos, y si ustedes estudian algo sobre moldes pues les va a aplicar mucho también porque van a saber más sobre cómo se producen las cosas. Esta fue el render final. Lo dividí en partes, puse los detalles así como de la textura de la cabeza de estas arrugas que tiene el animal. Y lo convertí pues en... También hay que darle la parte de que va a ser una pistola de silicón. Ujú. Cosas que me gustaron de este curso que aprendí, pues que no había que ser como muy directos. Yo no puse aquí el mecanismo completo de cómo está conectada la punta del silicón, la punta de la pistola de silicón al elemento, simplemente dónde iba a ir. Y esa es la parte que les digo que es como de arte conceptual, que no tenemos que preocuparnos por muchos de los detalles técnicos en sí, sino de la geometría, de lo que queremos que parezca, de lo que queremos que el cliente termine por entender sobre lo que estamos haciendo. Esto se los doy en la materia ¿cómo se llama? Ay, bueno, lo doy en la materia que doy en la UTM, y les encargo, o sea, les voy enseñando cómo dibujar las geometrías, cómo dibujar estos elementos, les pido varios conceptos, y luego como reto les pido que dibujen una combinación de un animal con algún aparato. En este caso fue un perro ventilador, y estos fueron los resultados. Por ejemplo, esto es lo que yo hice. Yo también así como que me lo puse un poco al azar, y les digo, hago la exploración, ¿no? Dibujo como opciones de los perros, veo como que me gusta, caricaturizo, les voy poniendo como las aspas después, sin terminar, o sea, de nada más para decir, esto parece un perro, esto es un tipo de perro. Obviamente busco referencias en internet, no de perro ventilador, sino de perros, ¿no? Para darme las poses que hacen, para verlos, el tipo de trabajo. Entonces, esta pose de aquí me gustó, la fui explorando, fue lo que quedó como lateral. Esta fue otra idea que se descartó, y al final pues quedó este de acá, que es esta idea de una especie de lámina doblada que tiene la figura lateral como si fuera un perro volteando hacia arriba, y es como un ventilador de mesa, ¿no? Una de mis alumnas, que mejoró bastante en esa ocasión, pues tiene esta propuesta de un ventilador de mesa también, que es como despegable, o así como con baterías, ¿no? O sea, está muy raro, pero me gustó mucho su proceso, y su render final quedó muy muy padre. Este es de otro alumno que pues no entra en nuestra categoría de diseño industrial, pero porque ellos están en la carrera de animación, entonces o de diseño digital, entonces su trabajo pues no es enfocarse tanto en lo que se puede crear o no, pero pues aquí hay unos juguetes muy interesantes, o unos elementos con los que se pueden trabajar después. Él es muy hábil y ya traía otras habilidades de dibujo, o sea, no les voy a pedir esto si no han manejado programas digitales, y que seguramente algunos de ustedes jamás han usado, pero voy a enseñarles a ir logrando ciertos acabados o ciertas texturas de ese tipo. El reto para esta ocasión que yo les dejé en esta semana en esa clase, fue mezclar estos dos conceptos, la aspiradora por el elefante, que ya tienen como una relación. ¿Por qué escogí el elefante otra vez? Pues no lo intenté escoger yo, sino que le pregunté a una amiga y ella me dijo elefante, entonces quedamos así, y este es mi curso, así que yo mando. Entonces, retomando un poco lo que vimos en la clase 4, que ya sé que no todos estuvieron ahí, lo que yo empecé a hacer, pues viendo la figura del elefante, pues fue volver a geometrizar, ¿no? Y ya me va dando como a mí lo que me gusta pues es dibujar los elefantes con geometrías, con otros elementos. Aquí estoy simplificando mucho, pero van teniendo la idea, ¿no?
así como Picasso convierte una sección en un tipo de trabajo, convierte convierte el toro en un elemento de más sencillo, más más geometrizado, pues podemos ir explorando. En este caso pues me gusta empezar con algunas figuras circulares, luego de ahí ya me voy como alocando un poco, hago como la trompa primero. Aquí me estoy basando un poco en los dibujos que ya hice con ustedes. Ahí está una idea. Mm. Había una que me gustaba, aunque no usé para esto, que era como con un tangram. Como ven, también estoy bocetando ahorita, si intento este predictivo, porque me puede tener precisamente para los sombreados que de repente imagino. Y les digo, ¿por qué lo hago más en forma de elefante? Porque la aspiradora puede tener casi cualquier forma, no nos va a ayudar como a interpretar tanto las figuras. Ujú. Pero lo principal pues es evaluar como la figura del elefante y de ahí sacar lo que estemos imaginando. Lo que me gusta de los elefantes es que aunque parecen como muy regulares, por ejemplo, los hombros delanteros pues tienen más altura que los traseros. Entonces podemos hacer esta inclinación que hacemos aquí con el elefante y extenderlo en una curva. Esto me recuerda al Rey León, como en unas pinturas donde aparece Simba y así de... Podemos hacer como figuras geométricas. Esta va a ser la cabeza, la trompa, que esté sentadito. Podemos concentrarnos en el aspecto que más le dé forma al elefante, que es su frente, que es el frente, que es la cabeza. Y bueno, hay un tipo de aspiradora que se llama aspiradora tipo bote, esa, como lo estábamos dibujando en ese rato a mano, pues no la pudieron ver, pero es un tipo de aspiradora que tiene esta forma. De hecho, estoy más acostumbrado como a verlos porque es como el tipo de aspiradora que tengo en mi casa. Son muy buenas para absorber líquidos y básicamente son unas formas así con sus manivelas, con sus, ¿cómo se llama? Entra el agujero por aquí y te deja absorber así como líquidos. Y son como botes. Ajá. De hecho, si lo haces al revés, funciona como compresor. Si le conectas la manguera al otro extremo,
absorbe aire por este, empuja por el otro. Y si le conectas de este lado, del lado regular, pues absorbe y se queda aquí y queda en un filtro que está de este lado. Entonces, ese es el tipo de aspiradora que usé para mi modelo. Y ya más o menos esto pues me daba una forma. Aquí lo simplifiqué obviamente, pero cuando mezclé el perfil del elefante con eso, pues obtuve, dije, creo que puedo ponerle las 4 patas, hacer la textura así, y luego hacerle algún tipo de tapa que parezca el elefante. Y continuar. Ajá. Entonces esta era mi idea original como del vacuum fan, que es el que puse en el ¿cómo se llama? Es el que puse en la presentación, pero que luego que es el que puse en el Instagram, que pueden ver y que les puse también, que los compartí en el grupo. Pero luego de eso pues ya me paso ahora sí al trazo predictivo para hacer lo que llamo la proporción. Lo que es la proporción pues es que voy a tomar de referencia un círculo más o menos grande. Lo pongo en un rectángulo. ¿Y para qué hago todo esto? Pues para tener puntos de referencia. No estamos hablando de exactitud, sino de tratar de tener elementos para repetir, para pasar en un ángulo en otro. En este caso aquí me ayudo de las herramientas, por ejemplo el punto de fuga de un solo punto, porque el X y el Y permanecen aquí directo, entonces yo puedo trazar todas estas opciones. Y más o menos al tanteo en este caso, pues lo voy a decir, pues lo voy a dividir en tercios. Ajá. Esta sección es igual a esta sección. Déjenme quito esto. Ajá. Ajá. Y si yo creo una cuarta sección que sea como equivalente, ahí tengo otra pieza con la que puedo trabajar. Entonces yo suelo imaginar así los detalles y digo, este se ve interesante si lo manejo de aquí para acá y de aquí para acá, que son como los 2/3 de estas dos partes de arriba y de abajo, porque al fin y al cabo es como un tipo de círculo. Si yo hago la misma separación aquí, pues me toca esta separación como de 9 partes del cuadrado. Es una cosa como complicada de describir, pero me gusta para poder tener referencias y suelo trabajar así los diseños. Esto está muy ancho, no me gusta que sea que se sobresalga tanto, sobre todo por el asunto de lo que llamamos el centro de gravedad, que si es muy pesado en una dirección, pues se va a ladear, ¿no? Ya tengo aquí como esa sección, entonces puedo dividirlo como en secciones de 4, de la mitad de un tercio. Y me voy a pasar a otra capa con un color más oscuro, con el trazo predictivo para ayudarme a acabarlo. Y entonces tengo aquí más oscuro para que se resalte. Bueno, para empezar, cuando hice el vacuum font, tomé esta tapa como la referencia de la sección. Luego tomé precisamente esta de aquí, ¿cómo se llama? De este elemento. Quiero que sea como la sección donde se agarra. Lo proyecté hasta salirme de un tercio de acá. Acá hice este achaflanado para que pareciera la frente del ¿cómo se llama? Del elefante.
y aquí lo extendí hasta acá. Ahora, podía haberlo también redondeado, pero siento que perdería un poco esta unidad que le da de esta dirección, porque se vería muy inusual. La verdad es que todo esto, pues les digo, no sale a la primera, no es un proyecto iterativo, hay que hacer modelos y modelos y modelos. A veces el cliente hace las revisiones, a veces solo hay una chance, pero pues lo importante es que es un proceso de investigación y desarrollo. No funciona, regresamos a la mesa de dibujo, lo volvemos a cambiar y eso es caro. Las empresas lo saben, sobre todo las del primer mundo, e invierten mucho dinero en investigación y desarrollo para hacer sus productos. Me gustó a mí como esta sección del círculo para convertirlo como en esfera. Pero lo corto con esta sección para darle como la percepción de la oreja. En este punto no sabía cómo hacerlo, pero ya sabía que esto se veía como más interesante, que estuvieran no nada más como atravesado ortogonalmente, sino que tuviera esta sección de la esfera. Aquí para la salida del aire podía quedar algo así, y retomamos algunas de las características del elefante, ¿no? Ahora esto sigue, pero en lugar de ser la esfera o el círculo que tenemos ahí, pues retoma un poco esto de la inclinación que propone la aspiradora que vi, o la aspiradora que conozco. Le voy a quitar así como una sección como recta. Esto, en lugar de ser como recto, va a ser como inclinado también, así como un cono, más que como una... más que como un ¿cómo se llama? Un cilindro. Ya definiré después, cuando ya estemos haciendo un modelado por computadora, cuál sería la más adecuada, pero lo principal es dar la idea. Aquí me ayudo con la línea recta. Este queda así. Y podemos crear otra capa, ir puliéndolo. Y nos podemos llevar así, fácil, 3-4 horas con el mismo dibujo, haciendo las variaciones correspondientes, tratando de llevarle la geometría correcta. Extendiendo estas líneas sobre otra dirección para ver cómo se vería de enfrente, cómo se vería de atrás. Pero básicamente es el proceso, ¿no? Está muy simplificado, les digo, tuvimos una hora para irlo explorando, aquí lo hice muy rápido, pero la idea era ver cómo se podían dibujar elefantes, cómo se podían obtener sus formas, convertirlas como en un medio concepto, en un boceto, y de ahí geometrizarlo para que fuera más interesante o que tuviera estos rasgos que pudiéramos controlar. Pero como ven, hago como toda esta maraña de resultados para tratar de obtener el elemento, y mientras siga teniendo como esas proporciones se ve bien, se ve interesante y le da esta estructura que le llamamos unidad, que todo parece estar basado como en los mismos principios siempre. Personalmente es lo que más me gusta de hacer diseño. Hay gente a la que le gusta salirse completamente de esta idea y está muy bien, pero es lo que les digo que puede funcionar para hacer piezas así únicas o particulares. Entonces no hay más que decir hasta el momento. Espero que les sirva este video. Nos vemos pronto. Sigo revisando los dibujos que me dejaron en la carpeta. Les prometí que iba a hacer una revisión, pero les dejo aquí este video. ¿Sale? Cuídense mucho.